Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. El escritor italiano Alejandro Manzoni, inmortalizado por su gran novela Los novios, podía bien presumir de no haber dejado nunca de acudir a la misa de los domingos. Cuando ya era un anciano se empeñaba un día en asistir sin tener en cuenta que era invierno y soplaba un viento más que frío. Sus familiares no andaban muy conformes con el modo de proceder del escritor. Pero él se explicó así: si tuvieseis un billete de lotería premiado y hoy fuese el último día de plazo para cobrar el premio, ¿no saldríais de la casa por mucho que soplase el viento? Le contestaron que no podían hacerse estas comparaciones. 100.000 liras de aquella época, que fue la cantidad mencionada, y la misa son cosas muy distintas. Pero nuestro hombre no se dio por vencido. Una misa vale más que 100.000 liras. Con todo el dinero del mundo no me creería haber pagado el tesoro que es para la humanidad una sola misa. Buenísimos días, amigos de Radio María. Nos disponemos, como cada martes, a abrir el Catecismo Juvenil que lleva por nombre Yucat y que a los que ya no somos tan jóvenes sí que nos ayuda y cuánto a rejuvenecer nuestra fe. Hemos comenzado con esta anécdota sobre la misa, que he de decir que la he tomado literalmente del libro 1000 anécdotas de virtudes de Julio Eugui, y es que lo que vamos a ver básicamente hoy es la estructura de la misa, las partes en que se divide, para comprender mejor cada una de estas partes y la admirable unidad que componen. La Santa Misa es un auténtico tesoro, no solo por lo que es, Jesús dándose, como en el Calvario, vivo y resucitado, para poderlo recibir en comunión, sino también por la riqueza de oraciones antiquísimas, ritos, referencias continuas a la Sagrada Escritura, que suponen un auténtico gozo espiritual, poder saborear, respirar, todo lo que se celebra durante la misa. Trataremos de profundizar en ello, en los números del 213 al 215 del Yucat que veremos hoy. Antes, como siempre, dispongámonos con la oración inicial. Señor Jesús, que vienes a mi encuentro de la manera más intensa y profunda cada vez que participo en la misa. Ahí me hablas cuando se proclama tu palabra, ahí te ofreces en el momento en que se ofrecen en el altar el pan y el vino. Ahí llegas con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad en el momento de la consagración, y ahí te me entregas cuando te recibo en la comunión. Qué maravillosa es la misa, Jesús, tu misa, mi misa, la celebración gozosa de la Eucaristía. Hoy que nos disponemos a conocer mejor las partes de la misa gracias al Yucat, concédenos que crezca también nuestro deseo de encontrarte en cada misa dominical y aun diaria. María nos ayude y guíe. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Bien, pues después de esta oración inicial, seguro que muchos estáis pensando, ahora viene la pregunta que nos dirige a todos los oyentes. Pues efectivamente, tenemos para hoy preparada una nueva pregunta que ahora os lanzo y que, bueno, pues durante todo el programa esperamos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que ahora recordaremos cuál es. Primero, la pregunta de hoy es esta. ¿Qué frase repetimos en cada misa
que está tomada de las palabras de un hombre que pidió a Jesús curar a su criado. Y hay una frase en la misa que repetimos y que está tomada literalmente de las palabras que un hombre le dijo a Jesús al dirigirse para pedir la curación de su criado. Repito qué frase repetimos en cada misa, que está tomada de las palabras de un hombre que le pidió a Jesús curar a su criado. Creo que es fácil, ¿eh? Pero bueno, ahí queda la pregunta formulada y esperamos vuestras respuestas en el WhatsApp del programa, que es el 668-594-383. Repito, 668-594-383. ¿Podemos enviar también algún audio explicándolo? Sí, pero siempre que no pase, por favor, de 30 segundos. Bueno, pues ahora sí que vamos a comenzar ya con el primero de los puntos que tenemos, de los 3 puntos que vamos a comentar hoy del Youcat. Son números, digamos, muy enjundiosos, largos, digamos, de comentar. Así que sin retardar más, pues vamos a comenzar con el primero, el punto 213, que escuchamos a continuación. ¿Qué elementos forman parte necesariamente de la Santa Misa? Toda Santa Misa tiene 2 partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en sentido estricto. Al analizar la estructura de la misa, lo primero que hacemos es fijarnos en las 2 grandes partes en que esta se divide y que están estrechamente ligadas, la palabra de Dios y la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Son los 2 grandes bloques de la misa. ¿Desde cuándo se estructura así la celebración de la misa? Desde siempre, podemos responder. Porque ya en la última cena vemos cómo antes de tomar Jesús el pan y el vino para convertirlos en su cuerpo y en su sangre, los comensales habían rezado ya varias veces con la palabra de Dios, habían recitado y cantando salmos, himnos con referencias a los grandes prodigios obrados por Dios en la historia de la salvación. Recordemos que la cena pascual era el recuerdo principal, el memorial, es decir, más que un mero recuerdo, que los israelitas tenían sobre todo de la liberación obrada por Dios de la esclavitud a la que el faraón les sometía en tiempos de Moisés. Para hacer presente ese momento pascual era necesario rememorar estas obras a través de la lectura de la palabra de Dios. Y después vino la institución de la Eucaristía, la primera vez que se pronunciaron esas palabras del tomad y comed, tomad y bebed. Pero es que el mismo esquema, palabra y Eucaristía, lo encontramos, por ejemplo, en el pasaje de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús, el mismo día de la Pascua, Lucas capítulo 24. El camino que hacen juntos va a ir acompañado de una verdadera liturgia de la palabra, ya que Jesús va a recordarles los pasajes que se referían a él y a la pasión en el Antiguo Testamento. Lecturas de la palabra de Dios y explicación u homilía hecha nada más y nada menos que por el mismo Jesús. Y cuando llegan a Emaús, durante la cena, se va a producir la fracción del pan, que como ya vimos es otra denominación de la Eucaristía. Jesús toma el pan, da gracias, y en esos momentos es cuando ellos lo reconocen ya definitivamente, en esa liturgia de la Eucaristía. Son estos discípulos de Emaús los que nos dan la clave de cómo la liturgia de la palabra nos prepara para la liturgia de la Eucaristía, cuando dijeron eso de «No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Claro, de eso se trata. La palabra de Dios, que viene proclamada en la misa, dispone el corazón del creyente, lo purifica, lo esponja, lo hace más receptivo a lo que vendrá después, el pan de la Eucaristía. Qué importante es, pues, que no minusvaloremos esta primera parte de la misa.
que muchas veces, llegando tarde, nos perdemos no solo los ritos iniciales, sino también parte de las lecturas que se proclaman. Y es una pena, porque el mismo Cristo, Dios, que se entregará en el altar, nos habla antes con su palabra, de modo que el conjunto de la misa es una auténtica relación de amistad con Él, de comunión, que ya comienza con la liturgia de la palabra, porque la comunión eucarística ha venido precedida de una comunión de palabras y afectos, de amor sembrado por la palabra misma de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. No puede haber una verdadera y fructífera misa si no vivimos bien la liturgia de la palabra, que es siempre la primera y fundamental parte. Tenemos testimonios escritos de los primeros siglos de la Iglesia en las que podemos ver cómo la celebración de la fracción del pan, que así se llamaban principalmente la misa, y que la celebraba el obispo en casas y lugares seguros, donde se pudieran ver libres de la persecución y los arrestos, el esquema era también este: liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Un esquema en el que se van elaborando y desarrollando después oraciones, gestos, ritos, es decir, todo lo que va a dar lugar a la liturgia de la misa, tal como la conocemos hoy en día. Aunque hagamos referencia a ello en el siguiente punto que veremos, quiero ya traer a colación aquí un testimonio precioso, antiquísimo, el que nos ofrece San Justino, en una carta que dirigió al emperador Antonino Pío allá para el año 155 de nuestra era, es decir, en el siglo II. Le decía así, leo la carta entera, que es muy breve, añadiendo entre paréntesis las partes a las que se refiere. Dice así: al emperador Antonino Pío y a los hijos adoptivos Marco Aurelio y Lucio Vero, al Senado y al pueblo romano dirijo esta locución y súplica en defensa de los hombres de toda estirpe, injustamente odiados y perseguidos. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en una ciudad o en el campo. Se celebraba en domingo la misa. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Se está refiriendo a la liturgia de la palabra con la homilía incluida, ¿no? Sigo. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Se refiere en este momento a la conocida como oración de los fieles. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Se refiere al rito de la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. Se refiere aquí a la presentación de las ofrendas. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias. En griego esta palabra da gracias es Eucaristían. Da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Hasta aquí esta carta, como digo, de San Justino, siglo II, total nada, en la que nos ha ido describiendo la misa y como vemos, pues es nuestra misa también, porque es la misa, el único sacrificio de Cristo y conservado así durante los siglos en esas dos grandes partes, ¿no? Nos ha descrito San Justino perfectamente la estructura de la misa,
que podemos ver también reflejada en nuestras misas 20 siglos después. Impresionante, ¿verdad? Y es que la Eucaristía, la misa, no solo nos une con todos los cristianos de todos los lugares, sino también con todos los de todos los tiempos, desde que existe y existirá la Iglesia hasta el final de los tiempos, ¿no? Como en el siguiente número continuaremos profundizando en esta estructura de la misa, quedémonos de momento con esta idea clara de que la misa la forman dos grandes bloques, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y vamos ahora ya a hacer nuestra primera pausa de hoy para, interiorizar todo lo que hemos hecho, y nos va a ayudar una canción bien bonita que se titula Tu amistad me hace bien, de Alex Campos. Esto de tu amistad me hace bien se lo decimos a Jesús, verdadero amigo, que se nos entrega en la misa. Alex Campos lo canta muy bien, como escucharemos a continuación. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Siento como un niño, en tu consejo yo regreso al nido, en el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo, por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque soy perfecto,
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Bien, me está diciendo Yolanda que están llegando un montón de respuestas a la pregunta que hemos dirigido hoy y que repito ahora para que sigáis animándoos a mandar las respuestas, porque es muy interesante y creo que fácil, la pregunta. Dice así: ¿qué frase repetimos en cada misa que está tomada de las palabras de un hombre que le pidió a Jesús curar a su criado? Hay que recordar el pasaje del Evangelio y, por lo tanto, pues ¿qué es lo que a Jesús le contestó este hombre? Una frase tan bonita, una oración tan preciosa que nosotros pues repetimos en cada misa. El WhatsApp del programa, ya sabéis cuál es, 668-594-383, y ahí podéis enviarnos, como estáis haciendo ya, vuestras respuestas. Bien, pues teniendo ya claro que la misa tiene esas dos partes principales, que son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, vamos a entrar ahora en más detalles, siguiendo el punto 214 del Yucat, que veréis que es el punto más largo del Yucat, porque nos hace un resumen de todos los ritos y acciones que conforman la misa. Lo escuchamos a continuación. ¿Cómo está estructurada la Santa Misa? La Santa Misa comienza con la reunión de los fieles y la entrada del sacerdote y los servidores del altar, acólitos, lectores, cantores, etc. Tras el saludo viene la confesión general de los pecados, que desemboca en el Kyrie. Los domingos, excepto en los tiempos de Cuaresma y Adviento, y las fiestas se canta o se proclama el Gloria. La oración colecta introduce una o dos lecturas del Nuevo o del Antiguo Testamento junto con el Salmo responsorial. Antes del Evangelio es el momento de entonar el Aleluya. Después de la proclamación del Evangelio, el presbítero o el diácono pronuncian la homilía, al menos los domingos y solemnidades. Solo los domingos y solemnidades la comunidad proclama la fe común en el credo, al que siguen las preces. La segunda parte de la Santa Misa comienza con la presentación de las ofrendas, que se cierra con la oración sobre las ofrendas. El punto culminante de la celebración eucarística es la plegaria eucarística, introducida por el prefacio y el santo. Luego, en la consagración, se transforman los dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La plegaria eucarística desemboca finalmente en la doxología, que da paso a la oración del Padre Nuestro. Después viene la oración de paz, el Agnus Dei, la fracción del pan y el reparto de los dones sagrados a los fieles, por lo general solo bajo la forma del cuerpo de Cristo. La Santa Misa finaliza con un tiempo de meditación, la acción de gracias, la oración final y la bendición que imparte el sacerdote. Como hemos visto en el punto anterior, la estructura de la misa es antiquísima. Se remonta a los tiempos de los apóstoles. Esto quiere decir que si ahora nos trasladásemos al siglo II, por ejemplo, y asistiésemos a la celebración eucarística de entonces, que se celebraban en las Domus Ecclesiae, que eran las casas privadas que los cristianos primitivos donaron a las primeras comunidades para la celebración del culto, sabríamos distinguir muy bien esas mismas dos partes esenciales de la misa, que son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Ahora vamos a ir repasando, como ha hecho este extenso punto del Yucat, cada uno de los momentos que conforman esas dos grandes partes. Hablamos lógicamente de las partes de la misa en el rito católico latino, ya que en otros ritos católicos y también los de las iglesias ortodoxas podríamos encontrar diferencias como el número de lecturas, el rito de la paz o el credo hechos en momentos distintos a como los tenemos nosotros, etc. Pero básicamente serán los mismos elementos y desde luego esa estructura, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía, en todas las misas de todos los ritos antiguos, modernos, católicos y ortodoxos.
Bueno, pues aclarado esto, vamos releyendo en orden y explicando un poco tal como nos los ha enumerado este punto del Yucat. Vamos a ver, la explicación va a ser muy, muy rápida. No podemos estarnos, aunque de esto podría hacerse un cursillo entero, claro. Pues la explicación de la misa, fíjate, el significado tan profundo de cada uno de los ritos. O sea, aquí haremos una enumeración básicamente sin entrar en demasiados detalles, ¿eh? Luego seguramente que para las preguntas que nos dirijáis, pues hay alguna que quiere alguna profundización. Bueno, vamos a ver. Comienza la misa con la llamada procesión de entrada, que puede ser muy simple, sencilla, el sacerdote saliendo de la sacristía, a lo mejor hasta por el camino más corto, directamente al altar, y allí hace la genuflexión al Santísimo o la reverencia al altar, si no está el sagrario allí cerca, y besa el altar y se dirige a la sede para empezar la misa. O la procesión puede ser también pues más larga y solemne, pues con monaguillos, acólitos, lectores, otros sacerdotes concelebrantes o diáconos, y a lo mejor pues ser una verdadera procesión en el sentido de salir desde atrás, por la nave central, en fin, depende. En cualquier caso, es lo que llamamos la procesión de entrada, la entrada, acompañada pues normalmente por un canto. Después del saludo inicial, lo que viene, y nos ha recordado el Yucat, es el llamado acto penitencial, que es abrir nuestro corazón para que las gracias que vamos a recibir en la misa, o las gracias que se derraman en la misa, las podamos recibir realmente, tener el corazón abierto, ¿no? Y pidiéndole perdón al Señor, se nos da al final una absolución. No es la absolución, digamos, sacramental del sacramento de la penitencia, pero sí que es una absolución cuando dice el sacerdote: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, ¿no? Entonces, ahí pues estamos abriendo nuestro corazón ya al perdón de Dios. Con esas palabras, Señor, ten piedad, o las palabras griegas que tienen tanto significado, Kyrie eleison. Ese eleison no es solamente un piedad, ten compasión, misericordia, sino que es apiádate de mí, de alguna manera, ¿no? Bueno, después viene Gloria, sí se trata de domingos, o fiestas o solemnidades, omitiéndose Gloria los domingos de Adviento y de Cuaresma. Y terminan esos ritos iniciales con la llamada oración colecta. La colecta, no estamos hablando de la colecta de después, de recoger dinero o ofrendas, sino la oración colecta, porque colecta quiere decir recoger, y esta oración lo que hace es recoger un poco el sentido o la celebración concreta, la liturgia concreta que se está realizando en ese momento. Y ahí es cuando ya pues nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Ahí es cuando comienza propiamente la liturgia de la palabra. Las miradas se dirigen hacia el ambón, que es el lugar donde se proclaman las lecturas. ¿Cuántas lecturas? Pues lo sabemos bien. Si frecuentamos la misa sabemos que en los domingos hay 2 lecturas intercaladas por el Salmo y después la lectura del Evangelio. O sea, 4 en total, podríamos decir. Primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. En los días de diario, pues solo una primera lectura y luego el Salmo y finalmente el Evangelio, ¿no? Ese es el orden en nuestro rito latino. Repito, porque en otros ritos, por ejemplo, el rito español también, antiguo, mozárabe, pues no sé, ahora en Cuaresma, por ejemplo, hay 4 lecturas, fijaos. O sea que pueden variar en número. Estamos refiriendo a nuestra misa, digamos, en rito latino. Después del Evangelio viene la llamada homilía, que es esa explicación que el sacerdote o diácono hace de las lecturas. La homilía, digamos, es obligatoria de hacerla los domingos y fiestas y solemnidades. Aunque también, pues los días de diario se dicen, como decimos los curas a veces, 2 palabritas que a veces son más de 2, ¿no? Pero bueno, aquí enseguida se empieza a hablar de la duración de la homilía, no es el caso ahora, sino entender lo que significa, ¿no? Y bueno, también los días de diario, como digo, especialmente los tiempos fuertes de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, etcétera.
Después el credo, aunque solamente los domingos y solemnidades se proclama el credo. Y después viene, y con esto ya termina la liturgia de la palabra, el momento de las peticiones, la oración de los fieles o las llamadas también preces. Las oraciones que normalmente pues las hace pues un laico, en las que vamos contestando toda la asamblea. Te rogamos, óyenos, oh Señor, escucha y ten piedad, ¿no? Son como unas peticiones oficiales que hacemos eclesialmente en el marco de la misa. Y ya después nos trasladamos del ambón hacia el altar. Entonces es el cambio clarísimo de la liturgia de la palabra a la liturgia de la Eucaristía. Comienza la liturgia de la Eucaristía con las ofrendas del pan y del vino. Y en misas más solemnes, o con motivo de alguna celebración especial, otras ofrendas que acompañan también a la ofrenda del pan y del vino, y que tienen todas pues algún significado con la celebración especial que estemos haciendo, con el tiempo litúrgico correspondiente, etcétera. Unas ofrendas que pueden realizarse también a modo procesional, llevándolas ordenadamente hasta donde está el altar, ¿no? Y el ministro del altar que las recoge y las presenta en el altar, el pan y el vino, y las demás ofrendas, y las hay, se dejan como ofrecidas, que eso quiere decir ofrendas, se ofrecen al Señor. Y después comienza, se hace la oración sobre las ofrendas, que es la segunda gran oración de la misa. La primera hemos dicho que es la oración colecta, después la oración sobre las ofrendas, que lo mismo se realiza también ya estando todos de pie, y comienza ahí la llamada plegaria eucarística, que es toda la parte central, digamos, de la liturgia de la Eucaristía, ¿no? El llamado prefacio, que es el que empieza con el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿no? Y allí pues toda esa oración que hace el sacerdote hasta el momento en que hacemos el santo, alabamos a Dios unidos a los ángeles y a los santos del cielo, diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, La oración pues como más solemne, ¿no? Y la que declaramos la santidad de la Santísima Trinidad, ¿no? Y después viene ya, dentro de esa plegaria eucarística, que hay pues muchas, 4 principales, pero luego otras que también se añadieron en el Novus Ordo de la misa, del misal, pues ya viene la consagración, las palabras de la consagración, ¿no? Conocidísimas de todo, primero la consagración del pan, después la consagración del vino, y la postura litúrgica correcta siempre que uno pueda, claro, por supuesto, es el de estar de rodillas, y después la aclamación con la que termina esa consagración, la aclamación cuando el sacerdote dice este es el misterio de la fe o este es el sacramento de nuestra fe. Y respondemos todos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. A lo cual siguen la conocida como anamnesis, es decir, el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Vais haciendo memoria, ¿verdad?, de todo ese proceder de la misa, ¿no? Y de todos esos momentos, anamnesis y las intercesiones. Se pide por los vivos y también por los difuntos. Es ahí cuando se nombran los difuntos y si está ofrecida la misa por algún difunto en concreto, ¿no? Después también la mención de la Virgen, de San José, que se incluyó no hace muchos años en el misal, la mención explícita de San José, también de los apóstoles, también se añade ahí el santo del día o el patrón de ese lugar, Y toda esta plegaria, digamos, eucarística, termina con la doxología. La doxología, que es el momento del por Cristo, con Él y en Él, el momento en el que el sacerdote toma en sus manos el cáliz y la patena, con el cuerpo y la sangre de Cristo consagrados, y los ofrece al Padre. Es un momento solemnísimo, solemnísimo. Es la ofrenda al Padre, ¿no? A lo cual se contesta con el amén más importante, podríamos decir, de la misa, ¿no? Ese momento se llama doxología. Fijaos que hay muchas palabras griegas, es muy difícil acordarse de todas, pero bueno, por lo menos que nos suenen, ¿no?
Luego, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ya comienza ahí el rito de la comunión, con el Padre Nuestro en primer lugar, y el llamado también embolismo, esa oración del Padre Nuestro, que se une de alguna manera al Padre Nuestro. Por eso, y muchas veces nos lo preguntan también, ¿por qué el Padre Nuestro de la misa no termina con el amén? Y líbranos del mal. Y a continuación sigue el sacerdote, líbranos, Señor, de todos los males. Entonces, eso es como un añadido, que eso significa embolismo, un añadido al Padre Nuestro, una especie de apéndice, al final del cual sí que decimos el amén, ¿no? Y se introduce así el rito de la paz y el Cordero de Dios, que viene, son en los momentos previos a la comunión. Y esa comunión que, bueno, pues se realiza de una manera también solemne, ordenada, formando esa procesión o esa fila entre todos los que comulgan, acercándose, si están en gracia de Dios. A la comunión hay que acercarse cuando uno está en gracia de Dios. Si uno entiende que no está en gracia de Dios, que tiene algún pecado grave o que hace muchísimo tiempo que no se confiesa, mucho tiempo, pues confesarse antes, porque hay que estar en gracia de Dios. Es importantísimo insistir esto, y en una situación regular, con respecto a lo que nos pide la Iglesia, ¿no? De las condiciones necesarias para recibir la comunión. Saber también a quién se recibe, comulgar con respeto. Ya hablamos el otro día de las dos formas de comulgar, en la boca, con reverencia, o también haciéndolo bien. Está permitido que sea en la mano, pero siempre sin darse la vuelta, sino de cara al ministro que nos da la comunión, pues comulgar reverentemente. Y después de la acción de gracias, acompañada normalmente con un canto y con un silencio, pues la oración final y la bendición. Hemos hecho un repaso rapidísimo de la misa en su orden, y bueno, el resumen en 15 palabras podríamos decir que es este, ¿no? Procesión, Kyrie, gloria, colecta, lecturas, homilía, credo, peticiones, ofrendas, plegaria eucarística, doxología, Padre Nuestro, paz, comunión y bendición. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Bien, pues vamos ya, amigos, que tenemos el tiempo hoy un poquito justo y nos queda otro número más del Yucat, el 215, que dice así, lo escuchamos. ¿Quién preside la celebración eucarística? En realidad es Cristo mismo quien actúa en cada celebración eucarística. El obispo y el presbítero lo representan. Como vemos, el Yucat es muy claro a la hora de subrayar que es Cristo el sacerdote, el único y sumo y eterno sacerdote, el que ofrece la Eucaristía, y al mismo tiempo el que se ofrece. Por lo tanto, es también la víctima ofrecida, y más aún, es el mismo altar. En él y en el misterio eucarístico se produce esa ofrenda que el Padre acepta para la remisión de los pecados y la santificación de la humanidad. Por eso decimos que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Ahora nos fijamos en su actuación como protagonista, sacerdote, en el sacramento de la Eucaristía, porque se hace realmente presente, y a Él es al que vamos a encontrar cuando acudimos con fe a la misa y no nos quedamos solamente en una mirada superficial. A Cristo le descubrimos en primer lugar en la palabra, especialmente en el Evangelio. Por eso dice el sacerdote o diácono que lo proclama, palabra del Señor. El Señor es Jesús, cuyas palabras resuenan en la celebración eucarística. Y después, lógicamente, en las palabras de la consagración, repetimos la misma fórmula que Jesús utilizó al instituir el Santísimo Sacramento. Y no dice el sacerdote en esos momentos, Jesús dijo que esto es su cuerpo, sino Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El obispo sacerdote pronuncia en ese mi en nombre de Jesús y por el poder que Él les concedió
pero el sujeto principal es Jesús siempre. El obispo y el presbítero, nos ha dicho este punto del Youkat, representan a Jesús. Lo representan visiblemente, pero ojo, con un significado mucho más profundo de lo que entendemos en nuestro lenguaje y en la vida cotidiana cuando decimos que una persona representa a otra, que es su representante. Esta acepción la vemos en primer lugar en el mundo de la representación escénica. En una obra de teatro o en una película, el actor representa un personaje, pero se trata de una imitación de ese personaje. Un personaje, pensemos, real, ¿no? Al actor o actriz se la caracteriza y maquilla para que parezcan realmente ese personaje histórico. Imita sus gestos y sus dichos, hasta su tono de voz y sus tics o manías. Es en ese sentido de representación que indudablemente no se corresponde a cuando decimos que el obispo o sacerdote representan a Jesús, aunque bueno, en la celebración de la misa las vestiduras sagradas, por ejemplo, sí que nos ayudan a pensar en Jesús, la túnica, el alba, la casulla, el manto de Jesús, la estola, que significa la oveja que Jesús, buen pastor, se echa sobre los hombros. En fin, todo eso son signos visibles que nos ayudan a vivir esta realidad de que es Jesús el que se hace presente en la celebración eucarística. Pero es mucho más esa representación. También hablamos de representación en un sentido jurídico. Este es el representante legal de esa persona, es decir, que actúa en su nombre, firma y hace y deshace como si fuera el mismo representado. Este sentido ya es más profundo y tiene su resonancia clara también al decir que el obispo y el presbítero representan a Jesús en la celebración eucarística. Pero una vez más se queda corto, ¿no? Hemos de decir que se trata de algo más profundo. Y es esto, que el obispo, en primer lugar, como sucesor que es de los apóstoles, y también el presbítero, representan a Jesús en la celebración de la misa, significa, ante todo, que están configurados sacramentalmente con Él, configurados con Cristo cabeza, se dice en teología, para diferenciarlo de la configuración bautismal propia de todo cristiano. Esta configuración nueva recibida por el sacramento del orden sacerdotal hace que obispos y presbíteros puedan actuar in nomine Christi, es decir, en nombre de Cristo, con su mismo poder, no solamente a nivel jurídico, sino sacramental, existencial, aquella capacitación que Jesús expresó con las palabras «Haced esto en conmemoración mía», fueron dirigidas única y exclusivamente a los apóstoles. Se trataba del poder hacer ellos lo mismo que hizo Jesús cuando transformó el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Los apóstoles transmitieron ese poder de hacer la Eucaristía a sus sucesores, los obispos, y estos lo transmiten también mediante el sacramento del orden sacerdotal a los presbíteros. Luego, los obispos y los presbíteros quedan configurados con Cristo y capacitados precisamente por esta configuración con Él para hacer lo mismo que hizo Él. Esto es la Eucaristía. Lo mismo sucederá también con el sacramento de la penitencia, de modo que ahí tenemos la razón principal de ser del sacerdocio, celebrar la misa y confesar. Todo lo demás, que también forma parte de la vocación y misión del sacerdote, está supeditado a esto principal, la celebración de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Son las dos grandes prerrogativas sacerdotales. Y si no hay sacerdote, pues no puede haber misa. Es así. La Eucaristía no la pueden hacer los fieles laicos, ni los consagrados, ni siquiera los diáconos. No la puede hacer nadie que no haya recibido el orden sacerdotal, en el grado de presbíteros o de obispos. Es verdad que en lugares de escasez de sacerdotes tienen lugar las llamadas liturgias de la palabra con distribución de la Eucaristía, y que estas celebraciones las presiden diáconos, religiosos o incluso laicos. Pero eso no es una misa. La misa, es decir, la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, solo la pueden celebrar los sacerdotes. Por eso, la necesidad que siempre tiene la Iglesia de pedir a Dios por las vocaciones sacerdotales, porque el que comunidades enteras tengan o no tengan celebración de la Eucaristía depende de que haya o no haya sacerdotes.
Y también, como no, pedir mucho a Dios para que los sacerdotes seamos santos, porque representan sacramentalmente a Cristo el buen pastor. Bueno, lo dejamos aquí por hoy, la explicación de los puntos del Yucat me refiero, porque tiene que quedar tiempo, y tenemos muy poquito ya, para las preguntas de los oyentes. Y ahora también para una segunda canción que vamos a escuchar pues también muy brevemente. Como hemos hablado de la vocación sacerdotal, gracias a la cual la Iglesia tiene la Eucaristía, vamos a dar gracias a Dios por la elección que hace de representantes suyos, sacerdotes en Él y como Él, unidos a Él. Gracias por elegirlos, gracias por elegirme, dice así esta canción que la canta el famoso grupo español Los Secretos y que escuchamos a continuación. Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación, por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por elegirme, gracias por no fallarme, aunque a mí la suerte nunca me acompañe, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme. Si me pierdo en el camino, me iluminas con color, y ese frío que me hiela ahora es calor. Solo decirte gracias por elegirme, gracias por escucharme. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bueno, pues tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a ver porque son muchísimas las respuestas que nos han llegado a la pregunta que hemos formulado. Yolanda, ¿estás ahí en el control de sonido? Aquí Dinos estamos. alguna de las respuestas, porque no podemos leer ni mucho menos todas, ¿verdad? Pues a ver, la verdad es que casi todos han dicho la frase yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y luego pues algunos daban una explicación pues más larga de cómo fue el centurión que le pedía a Jesús que sanase a su criado. Efectivamente, era fácil la pregunta de hoy, ¿verdad? Y qué bonito que podamos decirle esto mismo a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa. Muchas personas dicen, es que yo para comulgar no soy digno. Digo, toma, y yo tampoco, ni nadie es digno de recibir un don tan grande como es recibir a Jesucristo vivo, resucitado. También nos preguntaba un oyente, ya aprovecho para decirlo, ¿a quién recibimos a Jesús? ¿A quién recibimos? ¿A Jesús en la cruz? No, Jesús resucitado. La Eucaristía es la transmisión de todo el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Aunque decimos que nos trasladamos en cada misa
al momento del Calvario o al momento también de la Última Cena, ahí se ve claramente, porque es el cuerpo y la sangre entregados, pero también al momento de la resurrección, es decir, es un todo. La resurrección de Jesucristo hace que el misterio de Cristo ya sea toda una unidad y que se nos transmita así, completo, por la efusión del Espíritu. Entonces, ya estoy respondiendo también a una de las preguntas que nos llegó esta semana por correo electrónico. Es que son muchísimas las preguntas que nos llegan, entonces tener un poquito de paciencia, porque hoy ya nos hemos ido un poquito de tiempo, a lo mejor tenemos alguna pregunta más que podemos contestar, pero enseguida tenemos que cortar. No os preocupéis, que en los siguientes programas o por correo también las vamos a ir contestando. ¿Alguna pregunta más, Yolanda, de estas últimas que nos han llegado? Decían de estas últimas... ¿En la doxología se puede estar también de rodillas? Yo me quedo de rodillas, pero la mayoría de la gente está de pie y no sé si lo hago bien. Bueno, vamos a verla. Digamos, lo que nos dice el misal es que el ponerse de rodillas se hace justo antes de la consagración en un momento que se llama la epíclesis. Como normalmente o habitualmente la plegaria eucarística que se hace, o que elegimos los sacerdotes, la plegaria segunda, en la que la epíclesis es nada más terminar el santo. Por eso muchas veces, nada más terminar el santo, ya muchas personas se ponen de rodillas. Hay que estar un poquito atento, porque el momento de ponerse de rodillas es justo cuando el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas y se realiza lo que se llama la epíclesis, que es la efusión del Espíritu, ¿no? Se invoca al Espíritu Santo. Y luego, al terminar la consagración, es decir, este es el sacramento de nuestra fe, es el momento de ponerse de pie. Pero es verdad, y se permite también que esa postura de rodillas, de adoración, continúe hasta después del Padre Nuestro. Entonces, pues bueno, válido es, pero vamos, normalmente, pues la postura de rodillas termina cuando termina la consagración. No sé si hay alguna pregunta más, Yolanda. Sí. Bueno, a verlas las hay, pero quiero decir que podamos contestar en un minutito. Dice, me ayuda a imaginarme que en la misa me traslado en el tiempo hasta el momento preciso de la última cena, donde Jesús me invita a su banquete, pero hay una diferencia, y es que ahora en la misa Jesús está resucitado, revestido de la gloria de Dios. ¿Cómo puedo integrar estas dos realidades? Actualización de la última cena, pero con Jesús resucitado. Porque ya están integradas. Es decir, el misterio de Cristo es el misterio ya entero. Cristo resucitado es el que se presenta a los apóstoles también con las llagas de la pasión, ¿verdad? Entonces, al que recibimos en la Eucaristía es a Cristo resucitado, no puede ser de otra manera. Pero Él viene con su misterio de entrega, de amor, la alianza nueva y eterna, sellada con su sangre. Por lo tanto, está ya integrado. Cuando nosotros asistimos a la misa, participamos en la misa, pues entonces estamos asistiendo al misterio pascual completo, y completo e incluido también el momento de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Entonces, fijaos qué maravilloso es esto, ¿no? Que podamos situarnos, como dice este oyente, muy bien, tanto en la última cena, que es el momento de la institución de la Eucaristía, tanto en el Calvario, que es el momento de la muerte de Jesús, de una manera cruenta, con derramamiento de sangre. La Eucaristía es sacramental, por eso decimos incruenta, pero es lo mismo. Y el momento de la resurrección también. Pues qué hermoso es todo esto. Seguiremos hablando de ello, porque ahora pues la verdad es que nos tenemos que ir despidiendo ya, porque ya se va haciendo la hora. Hay que dar paso ahora también al Padre Horta, que viene con la explicación del Evangelio. Son ya casi las 9. Y bueno, muy agradecidos todos desde aquí, desde la Radio María, por la participación tan grande que hay de nuestros oyentes, tanto respondiendo a la pregunta que hacemos como a las preguntas que vosotros nos hacéis. Bueno, amigos, pues nada, os recuerdo, como siempre hacemos al final,
del programa, que este programa, así como los anteriores y otros programas de Radio María, todos están contenidos en esa gran audioteca que se llama el podcast de Radio María. Es una palabra difícil de pronunciar, podcast. El podcast se dice muchas veces o se oye muchas veces así. Bueno, pues entrando ahí, en la página web de Radio María, en ese apartado podcast, podéis escuchar de nuevo el programa, descargarlo, compartirlo. Fijaos lo importante que es también que compartamos cosas buenas para las personas que no han podido oír este programa o que lo oyen solo a la mitad porque tienen que entrar en el trabajo. Bueno, pues compartirlo, qué bueno es. Y nada más, amigos, también sabéis que nos podéis escribir al correo electrónico del programa joecat@radiomaria.es. Y yo ya me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando que paséis una muy feliz semana y esperando escucharnos de nuevo el martes que viene a las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Hasta la semana que viene, amigos. Así finaliza en Radio María Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el padre Mario Ortega.